Jóvenes, un saludo muy especial el día de hoy. Vamos a hacer un repaso del tema que estábamos viendo en la última clase antes de que saliéramos a la cuarentena, el tema del array. Vamos a hacer un repaso. Entonces, para recordarles pues que los arrays son estructuras que permiten almacenar tipos de información que sean del mismo tipo de variable. Entonces, son estructuras que nos permiten almacenar muchos valores del mismo tipo, ¿cierto? Estos, este tipo de herramientas lo que nos permiten es almacenar información eh, con unas características muy especiales, ¿cierto? Entonces, dentro de las características tenemos que los arrays deben tener una longitud determinada. Les cuento que esto no siempre ha sido así y siempre ha sido pues como uno de los paradigmas de la programación. Antes de esto nosotros utilizábamos unos arrays que eran dinámicos, pero tenían un gran inconveniente, que a veces desbordaban sus espacios de memoria que de pronto eran utilizados por el sistema, entonces terminábamos destrozando algunas partes del sistema operativo y por lo tanto colapsaba. Entonces lo que hicieron pues los programadores era decir que utilizaban arrays con longitud determinada, con un tamaño determinado, pero que tenían la posibilidad de ampliarse en la medida que se necesite. Entonces nosotros normalmente antes cuando utilizábamos los arrays dinámicos que se llamaban punteros, pues entonces ellos tomaban el tamaño que necesitaban para almacenar la información. Ahora no lo hacen así, sino que simplemente aprovechan el espacio pues que se ha definido para tal. Y cómo pues yo puedo garantizar que eso no vaya a ser un espacio muy limitado, simplemente pues porque les pongo un tamaño mucho más grande, ¿cierto? Les pongo un tamaño más grande de lo que yo necesito, de modo que pues nunca se va a desbordar. Entonces, pues cabe la pregunta ahí de si pues no estamos desaprovechando pues el espacio. Entonces lo que pasa es que los desarrolladores de los lenguajes modernos pues optan por dejar esos espacios así de modo que aunque haya desaprovechamiento de espacio, pues no es una de las problemáticas. ¿Por qué? Porque los equipos modernos tienen muchos muy buenos tamaños en memoria y eso permite pues que haya una subutilización de los recursos. Más adelante, pues no sabemos si eso va a ser un problema, pero por ahora es con lo que nosotros contamos, ¿cierto? Entonces, los arrays se les debe declarar una dimensión, un tamaño específico, ¿cierto? Y lo hacemos indicando el nombre del arreglo y la longitud dentro de unos corchetes. Entonces, un ejemplo de ello es este. Estamos utilizando como base el lenguaje Sein, que es el que hemos ido utilizando. Definimos un número entero como tal y le ponemos un tamaño. Entonces, primero declaramos una variable y a esa variable pues le ponemos un tamaño específico. Esa es pues como la forma de hacer la configuración. Entonces, para reforzar un poquito el tema de los arrays, entonces organicé dos presentaciones para que entendamos mucho mejor ese concepto. Entonces, como podemos ver aquí, ¿por qué utilizo yo los arrays? ¿Cierto? Entonces, los arrays son muy importantes para el manejo de datos del mismo tipo. Entonces, acá vemos un ejemplo. Tenemos un array de cantidad que representa los pedidos en unidades, ¿cierto? Entonces lo que dice es que el pedido número 1 tiene 3.200 unidades, el pedido 2 2.750 y así sucesivamente hasta el quinto que tiene 2.950 unidades. Esto pues en la configuración normal, pues nosotros tendríamos que utilizar ¿qué? Una designación de una variable específica para cada uno de los pedidos. Y entonces, como nos lo pide pues la regla de los lenguajes, deberíamos definir el tipo de variable y luego hacer la inicialización de cada una de ellas. ¿Cómo se realiza esto? Entonces es muy fácil cómo se realiza eso. Simplemente hacemos una definición de cada una de las variables
el tipo de variable a que corresponden y a cada una de ellas le hacemos una inicialización de valores. Recuerde que con la configuración del sein como la tenemos en este momento, él me restringe que si yo no hago inicialización de variables, entonces me saca un error, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una cosa importante, ustedes ya en este momento deben aprender a leer los errores de los lenguajes y entender qué es lo que significa. Si en algún momento dado, porque yo se los digo por la experiencia mía, yo no me lo sé de memoria, entonces lo que yo hago simplemente es consultar en una página, en un foro o algo, que algún experto me puede dar la explicación de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer esto que estamos haciendo así para la declaración de variables independientes, lo que hacemos simplemente es eso, definimos un tipo de variable entero llamado color y a ese color le damos una dimensión de 5, lo que corresponde como si esto fuera equivalente a esto. La ventaja que tenemos con los arrays es que no tenemos que hacer inicialización, sino que él simplemente toma el valor que yo le designo en el momento. En este momento, pues es un momento importante para que ustedes hagan una pausa, tomen apuntes de lo que se está realizando. Recuerde que siempre los motiva a que tomen apuntes y no se queden solamente tratando de guardar toda esta información en la memoria. Entonces, esa era la configuración, pues no vamos a profundizar mucho en eso, pero la idea es que la opción que dice índices en arreglo y cadenas en base 0 para el lenguaje sein es bueno habilitarla. ¿Por qué? Porque en los lenguajes normales los arrays no empiezan desde la posición 1, sino desde la posición 0. Y entonces cuando hablamos de n elementos, damos un ejemplo, yo tengo un array de 5 elementos. Como en este caso, mire, tengo un array de 5 elementos. Si yo arranco en la posición 0, como es la que hacen normalmente los lenguajes, pues para yo tener 5 elementos tendría que llegar hasta la posición 4 y no la posición 5. Por eso él dice acá que el último será n-1. Eso es lo que él quiere dar a entender, que si yo arranco desde la posición 0 hasta la n-1, pues simplemente estamos llegando a la misma cantidad de espacios. ¿Por qué no me puedo pasar yo de eso? Porque si yo tengo esta configuración habilitada y resulta que en algún momento dado yo le pongo al array la posición 5, pues él me va a sacar un error porque él me dice esa posición no existe dentro del almacenamiento. No se les olvide que cuando estamos hablando de arrays estamos hablando lo mismo que el tipo de variable, estamos hablando de información que se encuentra en la memoria RAM. Eso no está almacenado en el disco duro, está en la memoria RAM. O sea que esa información se pierde en el momento dado que el programa deja de ejecutarse. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de lo que es recorrer un array. ¿Qué llamo yo recorrer un array? Yo utilizo el recorrer arrays en el momento que quiero asignar unos valores de forma automática. No necesariamente todos los valores se asignen de forma automática. Normalmente yo los voy asignando en la medida que voy necesitando almacenar los valores dentro del array. Pero si en algún momento dado debo recorrerlo para asignar valores, entonces puedo utilizar un proceso que se llama recorrer el array. Pero también sirve recorrer el array para hacer una búsqueda de información. En el momento dado que yo tenga que consultar un valor dentro de los espacios del array, yo utilizo un proceso llamado recorrer el array para normalmente hacer eso. Entonces, como vemos acá, lo que se hizo y este ejemplo de prueba, le pueden tomar una foto, la pueden guardar en el computador y digitarlo. Este proceso lo que hace es que hace una inicialización de los valores, o sea, mire que yo directamente a cada uno de los valores le estoy poniendo. Si hacemos la aclaración de esto con respecto a lo que les acabo de explicar, esto es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy poniendo los valores desde el 1 hasta el 5, por lo tanto el ciclo debe arrancar desde 1 hasta 5. Pero si eso no lo tengo yo configurado acá, si este está habilitado, significa que esto como tal me va a sacar un error. Entonces a mí me gustaría que uno de los ejemplos que ustedes hicieran sea ese. Antes de habilitar, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0,
traten de ejecutar este programa y se van a dar cuenta que les va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos inicializando la variable array num en la posición 1 hasta la 5. Y recuerde que los lenguajes de programación normalmente no hacen eso, sino que arrancan desde 0 hasta n-1. Y como en este caso n vale 5, n-1 sería 4. Entonces, si yo tengo habilitada esta configuración como aparece aquí en Sein, que es la misma que aparece en la mayoría de los lenguajes de programación, este bucle para debe arrancar en 0 hasta 4. Tengan muy presente eso, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el recorrer el array es el índice. El índice es la variable que sirve para recorrer el bucle. Ese índice en este caso es la variable i. Si nosotros este ejercicio lo fuéramos a hacer con las configuraciones que hemos hecho al Paint, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo no he inicializado la variable. No, sí la inicialicé, perdón, corrijo. Aquí está inicializada en definir. Está la variable i y aquí le estoy dando un valor, asignando un valor inicial. Esto es lo mismo que inicializar y darle valor, asignarle un valor inicial a la variable. Si una variable en cint yo la creo, pero no le inicializo un valor, también me va a sacar un error. Entonces, esos errores son errores que nosotros tenemos ya que manejar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es recorrer un array, ¿cierto? Entonces, como les había dicho yo, miren, si yo tengo una dimensión de 5, debo arrancar desde 0 hasta 4. Por lo tanto, la i, que es el índice, debe arrancar en 0 hasta 4. Y recorrer el array es simplemente utilizar el array con el valor del índice que empieza en 0 y va hasta 4, escribir los valores que están almacenados dentro de las posiciones del array. Vamos a ver otro ejemplo de eso para que lo entendamos mejor, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, los array también sirven para, los recorrer array también sirve para leer datos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, como les había dicho yo, hago una inicialización de valores simplemente para asignar unos valores si los quiero en el momento hacer, pero esto no lo necesito hacer yo en cada uno de los programas que haga. Esto depende del algoritmo que esté haciendo. Recuerde que hacer algoritmos no es como hacer pasteles, que simplemente saco los ingredientes y los pongo en el mismo orden, no. Cada algoritmo tiene una necesidad dependiendo de lo que esté resolviendo. En este caso, él lo que está haciendo es que inicializa los valores con unos parámetros, pero cuando él llega al ciclo, no, perdón, este sí lo está haciendo, es que me aceleré. Este sí lo está haciendo, simplemente lo que él está haciendo es mostrarme los valores que aparecen almacenados en cada una de las variables. Entonces, si yo hago esto en un programa cuando lo estoy creando, entonces no necesito hacer el resto de las cosas. Ahí les dejé un placito para que lo analizaran bien. En este caso, esto no aplica, viene hasta acá nomás. Y esto es lo que es recorrer el array. Recorrer el array simplemente, en este caso, lo que estamos haciendo es leer los valores iniciales, que son los que aparecen aquí en estas posiciones, y luego simplemente utilizo el bucle para escribir los valores. Pero luego entonces ya le ponemos el valor adicional, que es leer nuevamente un valor a cada una de las posiciones del subíndice. Entonces, en el ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es que cada vez que él llegue a una posición, pues entonces le vamos asignando el valor. Como ustedes pueden ver, estos ejemplos que fueron sacados de pues algún tutorial que hay por ahí en internet, pues estos valores están irrespetando la regla de hacer la inicialización de los arreglos en la posición 0 hasta el tamaño. ¿Qué significa este dim? Dim es la posición que nosotros inicialmente le dimos al array, o sea que este dim es el que me limita. Este bucle me lo limita
para que solamente se recorra hasta que él llegue a la máxima posición, que si es 5, en este caso él solamente va a leer valores hasta la posición 5. Esa es más o menos pues como la restricción que hay. Y luego utilizamos nuevamente el bucle, lo voy a poner en la otra imagen que se ve más. Voy a leer nuevamente el bucle para luego escribir nuevamente los valores con los nuevos valores leídos en el bucle anterior. ¿Por qué no lo hacemos en el mismo bucle? Porque simplemente estamos primero leyendo los valores, hacemos el bucle hasta que se lean todos los valores y luego simplemente los queremos mostrar por pantalla. Entonces esa es como la función del array en este caso. Quedo pendiente de cualquier duda. La idea de este ejercicio era recordarles un poquito sobre eso. La idea es que de aquí a esta tarde y aquí en la parte de abajo del video pues le voy a dejar una lista de algunos ejercicios que pueden realizar. Siempre la misma recomendación, traten de hacerlos antes de buscar en internet ejercicios resueltos, pues que es lo que normalmente hacen, ¿cierto? Pero si yo un ejercicio resuelto, pues no le gasto un poquito la cabeza para tratar de resolverlo, sino lo pienso y simplemente pues lo copio, pues para mí no va a haber un aprendizaje real. Como les digo, cada uno de ustedes son personas muy inteligentes que tienen la capacidad de resolver este tipo de ejercicios. Entonces no se tomen pues la forma fácil de simplemente buscarlo y resolverlos. Y la otra recomendación que les hago es que nunca dejen de lado toda la información y todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Esto es de repetición y repetición y repetición. Hagan de cuenta como si estuvieran haciendo abdominales. Yo no voy a sacar un abdomen plano haciendo 10 abdominales al día. Entonces la idea es, si yo quiero desarrollar esa habilidad técnica que necesito para poder ser un buen programador, eso no lo voy a lograr si no hago una repetición permanente de ejercicios. Esa es la parte importante. Una cosa pues que les quiero dejar para que reflexionen, este inconveniente mundial que tenemos respecto a la pandemia nos está mostrando una perspectiva muy diferente. Yo tengo amigos que trabajan en empresas de insumos virtuales, de educación, de todo eso, y en este momento están viendo un canal de negocios muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente, como todos están resguardados en las casas, están viendo la importancia ya de tener un computador, de lo bueno y lo valioso que es tener el aprendizaje a la mano desde la casa. Entonces espero que ustedes estén aprovechando mucho eso y sepan que esta carrera es una carrera que tiene un porvenir muy grande en la medida que nosotros nos preparemos bien para eso. Entonces depende de cada uno de ustedes el fortalecimiento de las habilidades que va a necesitar para poder llegar a ese objetivo. Muchachos, que tengan una buena tarde y cualquier cosa seguimos conversando.